Algo que es muy interesante, y eso es como un truco que creo que está bueno para quienes quieren publicar libros, está bueno que crean que tu libro es uno, pero no vas a vivir de eso. O sea, al final, Pequeño Cerdo Capitalista, el de finanzas, Ujú. fue el primer libro, pero después hay uno de inversiones, pero después cada año he estado haciendo un libro de ejercicios, y algo que te va a pasar inevitablemente es que probablemente solo se van a acordar de uno. Un libro exige que tengas una selección de tu conocimiento, un orden, un mensaje que transmitir. Si tú lo que quieres es construir autoridad, lo que necesitas es darle algo útil a la gente, algo útil de contenido. Y un libro no tiene que ser complicado, puede ser tan fácil como un truquito que aprendí en un libro de presentaciones de dónde quieres llevar a tu audiencia. Están en el punto A, Ujú. ¿cuál es el punto B? ¿Y qué necesitan para pasar de un lado a otro? Ábrete lo que tú quieras, incluso en LinkedIn. O sea, si es un tema de expertise, de una chamba, puedes ir practicando ahí y ahí vas a ir viendo la retroalimentación de tu audiencia, pero además también vas a ir desarrollando tu voz. Algo que pasó con Pequeño Cerdo Capitalista es que fue un libro muy construido con las dudas de los usuarios. Entonces, yo estaba, pues no necesariamente inventando el hilo negro, sino ordenando lo que otras personas no sabían. ¿Cómo haces para que tenga tanta vida o haya tenido tanto tiempo el éxito que ha tenido? O sea, ¿cómo no se convierte en una cosa de cuántos libros no escuchas? Que, sí salió y luego desapareció después de un tiempo. Tengo 3 cosas que quiero hablar contigo, y entonces tú miras por dónde podemos empezar. Uno tiene que ver con el tema de crear un libro que se convierte en una especie de movimiento y que tiene vida 15 años después o sigue siendo relevante, ¿no? Y se traduce a muchos idiomas. Entonces, o sea, una cosa tiene que ver con desmenuzar eso y cómo haces para que se Va. mantenga así. Eso es una cosa. Lo otro tiene que ver con el tema de PR, pero desde varios rangos, ¿no? Desde el lado de cómo en tu caso has hecho para hacer buen PR de tu marca o de tu nombre, de tu producto, porque no nada más se conoce el libro, sino también te conocen a ti. Hay un montón de autores que conoces el libro, pero no sabes quién lo hace, ni lo invitan a dar pláticas, ni tiene cursos y demás. En tu caso lo has hecho muy bien. Entonces también tiene que ver un poco ese tema de PR y al mismo tiempo de tú cuando trabajabas en medios, también de pronto decidías a quién sí cubrir, a quién no cubrir, de quién hacer la nota, y es algo que uno que está del otro lado como creador dice, oye, yo quiero salir en tal revista, ¿no? Oye, colaboras también con algunas, yo quiero salir en Emprendedor, yo quiero salir en tal, ¿cómo le hago para salir de ahí, ¿no? ¿Qué busca el que está eligiendo o curando el material para esos medios? ¿Qué es lo que buscas? Entonces, eso es Ujú. como PR en esos dos rubros. Y lo tercero tiene que ver con la parte de eventos, especialmente eventos educativos o eventos con una connotación de conocimiento, eh, desde cómo doy el giro de yo me dedico a hacer cosas en Internet, soy experto en un tema, a en qué momento vale la pena ya poder por decir, sé que voy a poder llenar un evento así o voy a poder hacerlo rentable y todo lo que engloba eso. Entonces son 3 grandes temas, cada uno podríamos desmenuzarlo un montón, pero ahí te iremos Me llevando gusta por tu orden. cuál te quieres ir. ¿Qué te parece si empezamos como por Ok, el génesis del asunto? Porque pues ahora sí que es progresivo, ¿no? ok. Mira, yo soy una obsesionada y tú lo sabes porque te tocó, con que cuando la gente tiene algo importante que decir, Ujú, lo convierte en libro. ok. Para mí sí fue una experiencia transformadora de vida y creo que además no habría podido llegar a tantas personas Ujú, si no hubiera tenido un libro. Pero incluso yo tengo muchos amigos en el mundo de los cursos en línea que, aunque ya tienen sus cursos, aunque ya han generado transformaciones en un cierto número de personas, el nivel de autoridad que tienes con un libro publicado versus alguien que da cursos es de otro planeta. ¿Por qué? Porque un libro exige que tengas una selección de tu conocimiento, mm, un orden, un mensaje que transmitir. Y un libro no tiene que ser complicado, puede ser tan fácil como un truquito que aprendí en un libro de presentaciones de dónde quieres llevar a tu audiencia. Están en el punto A, ujú. ¿cuál es el punto B? ¿Y qué necesitan para pasar de un lado a O sea, otro? ¿status quo, visión de tipo Nancy Duarte o de quién aprendiste ese? Bueno, Ajá. eso viene en el de Nancy Hacemos así la Duarte, pero combinación. hay otro de una neuropsicóloga que se llama 100 cosas que tienes que saber sobre la audiencia. Ok. Y es para hacer presentaciones, pero Ujú, literal es eso, del A al B, o sea, ¿qué es lo que los quieres llevar? Entonces, yo creo que si tú vas a escribir un libro, algo importante es que antes ujú, tengas un terreno de práctica. ok.
El terreno de práctica de una de mis mejores amigas, que su libro también debe de estar por salir, de Señorita Lechuga, eran posts de Facebook. O sea, empezó en Facebook, no Instagram, no Facebook, ¿no? Era muy chistoso. Yo le decía, pero ¿por qué esto no es un libro? Y ella estaba practicando y practicando y practicando. El mío, que vengo de la prehistoria digital, eran los blogs. Entonces, ábrete Medium, ábrete lo que tú quieras, incluso en LinkedIn. O sea, si es un tema de expertise de una chamba, si eres nutrióloga, si eres geriatra, si, no sé, eres buenísimo para hacer ads, lo que sea, pues puedes ir practicando ahí. Y ahí vas a ir viendo la retroalimentación de tu audiencia, pero además también vas a ir desarrollando tu voz. Cuando yo vi los primeros posts de Pequeño Cerdo Capitalista, o sea, todavía los veo, híjole, sí dan vergüenza. Pero sí, pues lo típico. Ay, pues no sé, dedazos. Estaba yo muy chavilla, tenía 20 y poquitos, entonces muchos modismos, también muchas sandez. O sea, yo así, ¿cómo escribí eso? O sea, la verdad es que no he tenido tampoco el tema de borrarlos porque digo, es un archivo interesante de cómo fue el progreso. Pero está bueno practicar en público, ¿no? O sea, que la gente vea ese tipo de trabajo. Entonces, algo que pasó con Pequeño Cerdo Capitalista es que fue un libro muy construido con las dudas de los usuarios. Entonces, yo estaba, pues no necesariamente inventando el hilo negro, sino ordenando lo que otras personas no sabían. Algo que es muy interesante, y eso es como un truco que creo que está bueno para quienes quieran publicar libros, está bueno que crean que tu libro es uno, pero no vas a vivir de eso. O sea, al final, Pequeño Cerdo Capitalista, el de finanzas, fue el primer libro, pero después hay uno de inversiones, pero después cada año he estado haciendo un libro de ejercicios, y algo que te va a pasar inevitablemente es que probablemente solo se van a acordar de uno, aunque tengas 5. De hecho, tengo hasta una serie de libros para niños con todos los niveles de primaria, solo se van a acordar de uno, o de 2 si acaso, pero con que sean suficientemente memorables. Es como Tim Ferriss, que tiene el 4-Hour Workweek, y ese es el libro de él. O sea, tiene varios, pero como que ese es el Exacto. Incluso mi medio némesis financiera, no porque estemos en contra, sino porque hay una historia personal de por qué no me cae tan bien, pero eso te lo contaré después, aquí en corto. Robert Kiyosaki, todo el mundo lo recuerda por Padre Rico, Padre Pobre, pero tiene, no sé, también como 18 libros entre los suyos y los de los expertos y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varios. Entonces, inevitablemente va a pasar que todo el mundo va a creer que eres como Mariah Carey y que solo sales en Navidad. Sí. O sea, que yo solo salgo en el Buen Fin. Hablar de Pequeño Cerdo Capitalista, pero para que el primero funcione, pues probablemente vas a tener que seguir trabajando. ¿Qué es lo que para que el primero funcione, siga funcionando, hay que seguir trabajando. Claro. Y puedes seguir trabajando en diferentes niveles. O sea, siguiendo hablando de ese libro que obviamente lo vas a poder hacer, pero llega un punto en el que la gente dice ya no más, pero también tú vas a recibir probablemente mucha retroalimentación, dudas de los lectores, que fue la razón por la que salió Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, porque la gente me decía, sí, ya ahorré, ya tengo presupuesto, ya salí de deudas y ahora qué hago, o sea, con esto los cambio por corcholatas o qué. Y entonces esas mismas dudas yo las utilizaba para hacer ese siguiente libro. Y las mismas dudas que me llegan todavía estos años, las uso para hacer las agendas. Entonces, ¿en ese momento dónde recibías esas preguntas? Primero en Blogger, cuando salió, en la prehistoria, y por correo electrónico. Y yo siempre, o sea, desde el principio tuve el blog de Pequeño Cerdo Capitalista, después lo pasé ya a página, pero siempre tuve el área de contacto y sigue existiendo, porque eso es muy valioso. Después por redes sociales, y ahora que ya tengo cursos y demás, sí tratamos de sistematizar las dudas de los alumnos. Y también, bueno, ya las recogemos de todos lados, que sí, del canal de YouTube y todo eso, pero los temas más interesantes difícilmente se te van a ocurrir a ti. Los temas más interesantes van a venir de una pregunta, de un comentario, de una experiencia de alguien más. Entonces, ahí, más que la capacidad de tú, pues, ser súper genio o lo que sea, la capacidad de escuchar, creo que para ser un gran experto, es muy importante, ¿no? Entonces... Y perdón que te interrumpa, pero nada más para tenerlo más claro, porque ya que me lo planteas, sí me hace mucho sentido. Tú, hoy, o sea, pensando en que has perfeccionado un poco tu sistema, ¿cómo decides qué preguntas abordar para un libro y cuáles se quedan fuera? O sea, ¿cuáles? Es como, ok, se repitieron más veces esta pregunta, entonces es la que pongo. ¿O cómo vas decidiendo de todo lo que te preguntan qué agarrar para compilarlo en este libro en particular? No sé si explico. Hay escaloncitos. O sea, como algo que sí creo que es muy útil es, ya seas autor, ya seas especialista, ya seas lo que sea,
sí tener una plataforma donde tú publicas cosas, ¿no? O sea, Ujú. no necesariamente esperarte a solamente hacer los libros. Entonces, hay una regla en Pequeño Cerdo Capitalista que si llega 3 veces una pregunta, se hace un contenido. Ok. 3, no tienen que ser millones. Ok. Porque, pues, digo, con eso es Sí, si suficiente, ya hay ¿no? Ya tres, es es que mucha ya hay más. coincidencia. Ujú. Ajá. Y lo de los libros tiene un poquito más que ver con entender cómo puedes agrupar las cosas. O sea, por ejemplo, las agendas particularmente siempre trato de investigar antes de que empiece el año, como que qué es lo que le está preocupando más a la gente, qué estamos Ujú. viendo, qué pasa, incluso futurología, tendencias, etcétera. Sí. Digo, a veces también tratamos de ver, bueno, qué puede venir en el siguiente año económico, aunque esto, o sea, la agenda de 2020 era una maravilla de optimismo y tal, y Y valió pandemia, queso. ¿no? Ujú. Digo, hay muchas cosas muy útiles. De hecho, por ahí había algún ejercicio de ansiedad financiera, o sea, loquísimo. Ujú. Pero no realmente que pues no siempre le vas a atinar, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un audiolibro y tiene más que ver con cómo ha evolucionado la audiencia y cómo ha evolucionado yo. Ok. O sea, no es lo mismo tener finanzas como de principiante, Ujú. que es Pequeño Cerdo Capitalista, a ya ahorré una lana, ahora qué hago con ella, Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, o quiero mejorar mis hábitos, que es la agenda, o, ¿sabes qué? Yo ya estoy en los TAS y me están cayendo las broncas de los TAS como broncas de salud, cuidar a mis papás, Los hipotecas, TAS. retiro, que es en los que estamos ahorita, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, también tiene que ver con eso, con que, pero todo tiene que ver con que tengas un canal para escuchar Ok. Ok. a tu audiencia. Ok. Pero bueno, una cosa es tener eso. ¿Cómo haces para que tenga tanta vida o haya tenido tanto tiempo el éxito que ha tenido? O sea, ¿cómo no se convierte en una cosa de cuántos libros no escuchas? Que, sí salió y luego desapareció después de un tiempo. Sí, hay una diferencia en la industria editorial, O que sea, son, según la última vez que vi, el último dato que yo vi es que llevas más de 600,000 libros vendidos en conjunto. No es cualquier cosa. ya llevamos a Entonces, 700. bueno, pues entonces es a lo que voy. O sea, ¿cómo se sigue vendiendo algo así, no? Desde tu punto de vista, ¿cómo haces para que siga avanzando? Hay una diferencia entre los bestsellers, que son tener un éxito editorial, que en México es vender 10,000 ejemplares. Eso ya eres Ok. como del Olimpo, porque hay libros que no venden su primer tiraje, que son entre 3,000 y 5,000, ¿no? Ujú. Eso ya es un bestseller. Pero que se siga vendiendo a lo largo de los años es un long seller, ¿no? Que es el caso raro de Pequeño Cerdo Capitalista. Hay otros autores en México, Tania Karam, por ejemplo, en otra corriente completamente distinta, más tema espiritual y más, Ujú. también es una long seller. Javier Velasco. O sea, hay muchos autores que son, hay algunos autores que son long sellers. Ajá. No sé si nunca he sabido de números como que cuáles más grandes que otros, pero creo que lo que importa mucho, o sea, en Pequeño Cerdo Capitalista, el lanzamiento Ujú. tenía que ver mucho con mi historia. Yo soy periodista y entonces empecé a hacer medios Ujú. y empecé a hacer muchas colaboraciones. Tuve una muy buena fortuna de que me hicieron una entrevista en radio. Carlos Push le dio un patadón al libro y después me entrevistó en tele. Y después algo que pasa es que te entrevista un medio y te ve otro y le parece interesante y entonces te empiezan a invitar a diferentes medios. Ok. Si después de eso puedes afianzar alguna colaboración, en mi caso cuando salió Pequeño Cerdo Capitalista, me invitaron a un programa de radio, iba todos los lunes Ok. a ¿A eso te hablar, refieres con afianzar una colaboración? sí, O algo que sea, hagas tener algo fijo, constante ya. algo constante en medios, Ujú. en algún medio, Mm. o sea, lo puedes hacer y eso me llevaría al tercer paso. Y a mí este programa de radio, por ejemplo, hay mucha gente que a la fecha, millennials geriátricos como yo, o sea, que nacieron después del 85, que me dicen, digo, perdón, antes del 85, que me dicen, yo te escuchaba en Reactor, ¿no? Por Ok. ejemplo. Ujú. Entonces, era un programa de música, o sea, de rock, y tenían cosas como de recomendaciones y de la ciudad y tal. Y al productor se le ocurrió, les voy a meter a una chava que habla de finanzas personales. Ok. Entonces, eso... Pero ¿cómo llegaste a o sea, a esa oportunidad? ¿Cómo hiciste para que te vieran y dijeran, va, déjame te meto? Porque pues así como eres tú, no sé, le puedo tocar la suerte a alguien más. Creamos una especie de finanzas. ¿Quién conoces? Y que nadie te conociera y nadie te recomendaba. Ahí era porque yo literal, o sea, quien me quisiera entrevistar para lo que fuera, A del tema que todos fuera lados del ibas. dinero, yo a todos lados Ok. iba y sí, al principio, el primer año en Pequeño Cerdo Capitalista fue muy intenso. De hecho, las editoriales te dan un cierto periodo de tiempo en los que ellos te dan, son 2 semanas de Ujú. entrevistas, cosas por el estilo. Yo tenía un back, digamos, de periodista, entonces,
pues de repente le pedía favores a amigos, ¿no? Ok, fuiste cobrando todos los favores que te debían. Pues, de entre que sí, yo ya había colaborado en muchos medios, entonces eso ayudaba. Pero si yo pensara, ok, si yo no hubiera tenido nada de eso, ¿cómo lo hubiera hecho? Ahí, esto está más ligado a tu segunda pregunta, pero ahorita es un buen momento para meterla. Los medios necesitan contenido y necesitan buen contenido. No necesitan publirreportajes, es decir, no necesitan que vayas a decirle, mi libro es el mejor. Ajá. Pero yo lo que hacía es decía, oye, pues, ¿qué te parece si te doy 5 tips para usar las tarjetas de crédito? O vamos a hablar de qué realmente son las inversiones. O qué pasa, o sea, cuáles son las técnicas de ahorro. Es muy chistoso porque cuando yo empezaba, todo era así, no se puede ahorrar, no se puede ahorrar, no se puede ahorrar, cómo salgo de deudas, etcétera. Ahora muchas preguntas son, ¿pero en qué invierto? ¿Pero en qué invierto? ¿Pero en qué invierto? Que a mí ya me parece un salto evolutivo. ¿Qué me da así como? Sí, o sea, que ya me parece un salto evolutivo. Pero entonces, muchas veces cuando tú tienes un proyecto, lo que quieres es hablar de tu producto, ¿no? Pero, pues, para abrir esa puerta y si tú lo que quieres es construir autoridad, lo que necesitas es darle algo útil a la gente, algo útil de contenido, pensar en ellos y a lo mejor en tu campo pueden ser muchísimas cosas. O sea, incluso si te dedicas a los sistemas de seguridad, pues, ¿cómo lo puedes bajar a cómo puedes tener mayor seguridad con tu teléfono celular? Yeah. O sea, pensar mucho en el usuario final. Y si tú no sabes nada de contenido, la gente, ¿qué te pregunta? Vamos a lo mismo del principio. Sí, de pronto yo le decía, o sea, como que era chistoso, pero yo el libro se lo di a leer a mi mamá, ¿no? Y mi mamá a la fecha lo cuenta y mi hermano, que es bien maloso, se burla de ella. Le dice, ay, que yo se lo di, que decía, si tú lo entiendes, todo el mundo lo va a entender. Y mi hermano la volea con que, y a mi mamá le dio ternura y a mi hermano, te dijo burra, ¿no? Y no es cierto. Pero no es cierto, mamita chula hermosa. Pero qué cabrón tu hermano. Sí. Es que siempre quiere ser el consentido, pero ni modo. Pero justo es esto, o sea, como que quien que no sea un experto en tu tema te puede hacer preguntas que tú después puedas convertir en un contenido, en una explicación, en una serie de consejos, en algo que la gente no sepa mucho, en algo que a la gente le dé morbo, le dé curiosidad, lo que sea. O sea, hay como tantas herramientas distintas para generar un contenido interesante. Y yo creo que eso es lo que muchas personas y marcas no hacen bien con los medios. O sea, no les buscan información que ellos estén realmente interesados en cubrir. O sea, a mí me pasaba mucho así como de, ay, yo cubría Afores, seguros, etcétera, ¿no? Afores, yo me has platicado que cubrías Afores. Ajá. La fusión de la Afore tal con la Afore tal, pues de bostezo. Pero si de pronto decías, oye, vamos a hacer una radiografía sobre el sistema de pensiones en México o cuánto necesita una persona para jubilarse, esos datos sí que me interesan, sí, claro. ¿no? Entonces, el chiste es esta persona que necesita, porque realmente tú no requieres que hagan un publireportaje de una página completa en un periódico, que le dediquen un episodio de un podcast completo a hablar de tu marca. No creo que ni tengas material para hablar de una marca, solo de la marca y los beneficios del producto. No hay forma. Pero del tema que está alrededor puede ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, tomando esa línea nada más para no perder ese hilo, digamos que tengo ya temas de que le puedo dar la vuelta, ¿no? Soy nutriólogo y entonces te voy a decir, oye, no caigas en esas 5 estafas. Es un tema que puedo llegar a hablar con alguien, ¿no? Medicamentos milagros para bajar de peso que están ahorita de moda y entonces es como, ¿cuáles sí, cuáles no? Son algunas líneas. ¿Y lo que haces? O sea, ¿quién se lo mando? ¿Cómo hago que me noten medios tradicionales o incluso no tradicionales, pero con mayor audiencia? Eso está más fácil que en mis tiempos, que cuando yo empecé, porque cuando yo empecé, pues un poco tenías que conocer quién escribía. Ahorita lo padre es que vas, buscas notas similares a lo que tú haces y el nombre del medio, y con ese nombre puedes buscar al reportero o al editor, lo que sea, en LinkedIn y le escribes, o puedes buscarlo en cualquier red social y le mandas un mensaje directo. O sea, esto de los 6 grados de separación se redujo a 1,5, ¿no? Pero ¿cómo lo haces con que no suene a te quiero sacar algo a ti? O sea, como el... Porque mi impresión de pronto es si yo voy a llegar con un medio y es como, porque a ti, ¿no? O sea, que no se sientan usados o que no sientan... Porque es que ahí tú tienes que investigar qué temas está llevando esta persona.
Entonces, si la persona, sabes, que cubre, estamos hablando con tu ejemplo, ¿no? Sobre el mismo ejemplo. 5 medicamentos para bajar de peso, ¿cuáles sí, cuáles son un daño a la salud? Y ya viste que esta persona está cubriendo temas de nutrición. Oye, vi que escribiste tal nota y tal nota sobre nutrición. Me parece que traigo un tema que creo, algo de información que te podría interesar sobre este tema. ¿Quieres platicar? Te dejo estos datos. Okay. O sea, los periodistas buscan información. ¿Pero le das ya la información o le dices, yo sé... Traigo este tema, ¿platicamos? O traigo este tema, te lo mando, o traigo este tema... Okay. O sea, es una relación, al final la vas a tener que construir. Sí, claro. Pero el punto es que sea anzuelito de traigo esta no es información. Para que te abran la puerta y de ahí empezar. Puede ser, o sea, pero el punto, o sea, no va a ser como que, sí, tal día te entrevisto, ¿no? Pero a lo mejor sí, a lo mejor te va a pedir una llamada previa o a lo mejor si están muy ocupados, incluso te va a decir, oye, no me interesa lo que sea. Oye, te puedo mandar incluso el texto y tú me dices si te interesa publicarlo, porque eso es algo que también está sucediendo. Están tan sobresaturados en los medios que de pronto necesitan ya la información digerida. Yo incluso he logrado muchas colaboraciones en las que les digo, oye, yo te mando ya el texto y es más, si quieres insertamos algún video o tal cosa y les estás facilitando la chamba. O sea, están tan desbordados los medios, pero es como si alguien llega y te dice a ti, me quiero autoproponer para tu podcast. Nunca lo he escuchado, no es de tus temas. Te voy a decir, te voy a enseñar cómo hacer un espagueti, Diego. Sí, pues no aplica. Ajá. No, gracias. Sí, claro. Pero te digo, oye, quiero venir a On School a enseñarles a los creadores y a las personas que quieren hacer negocios en el mundo digital esta habilidad en concreto. Pues igual te escucho, ¿no? Ok, va, perfecto. Entonces, a ver, ahorita empezamos a mezclarnos al tema de PR. No sé si regresarnos o mantenernos en estas dos cosas donde quiero seguir explorando la parte de cómo has mantenido o cómo ha evolucionado de ser un libro a ser mucho más que un libro, ¿no? O sea, ya es una empresa o ya tienes el tema de educación, que nos iremos como al tercer tema, pero más o menos por ahí, si pudieras... o sea, ¿en qué consiste o cómo es la diferencia para que tú lo puedas mantener vivo tanto tiempo? Has crecido tus redes sociales, has crecido todo lo demás. Yo seguí colaborando. Yo seguí colaborando en medios fijo. El blog era el hobby. El puede ser algo más fue la propuesta del libro. Y ya una vez que salió el libro, el brinco o el gran tema fue mantenerlo vivo a través de relaciones públicas, o sea, de hacer contenidos para medios, de tener colaboraciones o de tener entrevistas, que ahí depende un poco. O sea, las colaboraciones pueden ser muy útiles porque te dan la gente te recuerda mucho más ciertas audiencias que hacer apariciones esporádicas, pero las entrevistas te ayudan a llegar a nuevas audiencias. Entonces tiene que ser, digamos, mezclado. Pero un tercer punto que no todo el mundo hace con sus libros es mantener un medio propio alrededor de esto. Medio propio puede ser canal de YouTube. Redes sociales no cuenta, ¿eh? De acuerdo a mi perspectiva. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, qué es redes sociales y qué es YouTube? O sea, ¿cómo para mí YouTube no es una ¿Cuáles son las redes sociales? O sea, para mí, por ejemplo, si tienes un blog, un podcast o un canal de video, eso sería digamos, una plataforma ancla. Porque ahí es donde estás poniendo contenidos de más largo aliento, donde tienes más chance de explayarte y donde además, con la excepción de YouTube, tú eres el dueño o la dueña del espacio, ¿no? En cambio, en redes sociales, por un lado, estás hablando con todo el mundo. Para ti, redes sociales es Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, ¿no? Entre otros. Sí, pero LinkedIn. Es como esa combinación. Sí, exacto. O sea, como que para mí, yo uso las redes como canal de difusión de otras cosas. Sí hay contenido que se hace solo para redes, pero digamos que las cosas, o sea, sí tienes que tener piezas más largas donde la gente que quiera averiguar sobre ti pueda escuchar mucho más, pueda leer mucho más, pueda verte más. Tu onda es, o sea, tu objetivo no es crecer redes, sino de las redes llevar tráfico a estas cosas que tener son una audiencia tuyas. Es que no es lo mismo seguidores a ver, que... Yo le digo, yo tengo amigas que tienen, o sea, una presencia en redes gigantesca, pero en su vida se han atrevido a tener un newsletter, que sería el siguiente paso, ¿no? O sea, tú tienes que tener algún lugar donde vayan tus contactos. O sea, y sean tus clientes, sean gente interesada que nunca te haya contratado, pero eso va a ser muy interesante. Para nosotros fue chistoso porque la primera fuente, o sea, cuando nosotros creamos nuestra base de datos, fue cuando lanzamos una aplicación.
que se llama Ok. Mis Metas PCC. Ujú. Entonces, para poder hacer para poder poner tus metas y entrar a la aplicación, tenían que dejar su mail. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a construir nosotros nuestra base de datos. No tienes que hacer una aplicación. Ok. Puedes hacer un newsletter y hay algunos, incluso muchas bases de datos, los primeros 1000 contactos o así son gratis. Ujú. Entonces, no necesitas ni siquiera invertirle al principio. ¿Tú en qué la tienes construida? O sea, o qué plataforma usas de mailing. ¿Cuál usabas cuando empezaste y qué usas hoy? Cuando Sí se puede empecé saber. usaba MailChimp. Ahorita estamos en una como transición porque estamos usando la parte interna de Kajabi, pero la Ujú. verdad es que la entregabilidad no nos encanta. Mm. Entonces estamos considerando entre Keep, OnRaport, ActiveCampaign. Estamos entre Ok, esas. andas ahorita en Estamos en ajá. búsqueda, Ok. porque sí ha crecido la base y es una parte interesante. Pero justo a mis amigas que tienen muchos seguidores en redes, yo les digo, mira, yo suscriptores sobre followers cualquier día. Ok. Y obviamente clientes sobre suscriptores y Obviamente, todo lo demás, obviamente, ajá. pero justo, de pronto tenemos muchas métricas de vanidad. Pequeño cerdo capitalista, te lo puedo decir transparentemente, no somos en finanzas quien más seguidores tenga, Ujú. y sobre todo porque han surgido muchísimos creadores, pero probablemente lo que ha permitido estos 10 años, lo que ha permitido que se vendan los libros, lo que me permitió a mí lanzar los cursos y tener una suscripción que ha crecido y que Ujú. seguimos teniendo 1500 alumnos, o sea, constantes, es tener esa audiencia, es irla trabajando y no Ok. estar tan preocupados. O sea, sí hay que hacer cosas muy buenas para redes sociales y sí, obviamente, todas las cosas que hagas, pues trata de ponerles una métrica para ver si vas avanzando o no. Ujú. Pero lo importante es que tengas los datos de la gente. O sea, yo creo que eso fue súper, súper valioso Ok. durante la pandemia. O sea, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Ujú. Y nosotros a través ahora también estamos muy enfocados en la base de datos de WhatsApp, pero en su momento... Llevo dos conversaciones, o sea, es la segunda conversación del día y la segunda persona que me habla como de tema de WhatsApp. O sea, ya estoy notando ahí una tendencia Sí, y mira de... que en otros países te van a decir la base en Telegram, Ajá. pero en México todavía no la adoptamos. O sea, somos reacios, ¿no? Ok. ¿Cómo usas WhatsApp tú? Nosotros, o sea, tenemos varios diferentes tipos de grupos. Entonces, sí, Varios grupos hay, más de uno. sí, o sea, digamos, unos son solo para los lanzamientos de los cursos, que cuando ya se acaba el lanzamiento del curso, les vamos mandando cosas semanales de tips, les mandamos qué video salió en la Ujú. semana en YouTube, etcétera. Ujú. Y tenemos otro específico como para los alumnos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a que pues tengamos dividida la información y los ¿Existe usos. alguna plataforma para manejar WhatsApp que tú uses? Nosotros usamos JoinsApp, pero pues siempre platicando con otros Ujú. creadores, hay muchos que les gusta, ay, se me fue el nombre ahorita, ¿ChatFunnels o Funnel Chat? Funnel Chat. Ok, sí, no conozco. Bueno, uso así WhatsApp, pues, no sé, pero a lo mejor... Sí, Ok. sí, Funnel Chat, que te permite hacer más cosas. O sea, era muy chistoso porque yo era súper reacia a pagar herramientas y todo, pero tengo un amigo que se llama Edgardo Méndez que me decía, te vas a ahorrar el trabajo a mucha gente y sobre todo deja tú el trabajo o las broncas, si no vas a poder hacer cosas que tú manualmente no vas a seguir haciendo. Entonces, la primera inversión fue MailChimp y me Ujú. dolía pagarlo, pero Ujú. dije, bueno, ok. La segunda, Cuando recién pagaste MailChimp, ¿cuántos correos tenías en ese momento? O sea, pues porque pasé los 1000. ya, sí dijiste, ya Entonces, tengo que empezar a pagar. sí, sí, sí. Y nos han pasado muchas cosas. O sea, hemos tenido bases de datos de más de 100,000, pero que llegó un momento en el que cuando la descuidas, que ese es otro temazo, pues obviamente ya tu base no sirve, se empieza a viciar mucho la entregabilidad y llegamos a tener que borrar la mitad. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas también son muy importantes, ¿no? También hubo un tiempo en el que no les mandábamos nada porque ahí hubo un vacío en el equipo. Claro. Y de un día Entonces, para otro de que, oigan, ya regresamos. así, Como, ¿y tú quién eres? ajá, exacto, ya me acuerdo de cuándo me suscribí. Sí, es como si regresa tu ex de primaria, ¿eso qué? ¿No? O sea, Sí, claro. Ok. sí. Decía, pero decías, Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de la permanencia del libro, que si no es un libro o sea, yo nunca he dejado de promocionar Pequeño Cerdo Capitalista, ninguno. O sea, incluso cuando promociono la agenda, pues la gente termina pensando en el primer libro. Entonces es algo que uno jala el otro y yo hago contenidos, sigo comprometida a hacer contenidos todas las semanas. Ok. En YouTube hay notas también del equipo todas las semanas en el portal. Y a lo mejor tú puedes bajar tu frecuencia de contenido, es decir, sabes que lo voy a hacer quincenal y solo va a ser newsletter o solo va a ser un grupo de difusión en WhatsApp o lo que tú quieras, pero sí tienes que estar cerca y no solo cuando estás vendiendo. ¿Te consideras creadora de contenido?
Sí, pues ¿Cómo lo te periodista consideras? no se No sé, quita. pues no sé cómo te... Yo soy especialista. O sea, yo te diría que si tú me preguntas, yo soy una especialista, que soy maestra, o sea, en el sentido que me gusta enseñarle a la gente y eso ha sido toda la vida. Y también soy, pues los vicios no se quitan, te digo, periodista no se quita. Pero te Entonces, consideras periodista o te consideras creadora. Si te presentan como la creadora Sofía Macías o te presentan como esa etiqueta no me molesta especialista. tanto como la que platicábamos fuera del aire. Influencer. Influencer. ¿Por qué? Pues ¿Cuál es la porque, diferencia en tu cabeza? o sea, digamos, la gente que ve influencer de una forma positiva es como líder de opinión. Ajá. La realidad es que para mí influencer es alguien que tiene muchos seguidores y que hace algo, pero puede o no tener el conocimiento. Para mí la diferencia entre especialista e influencer no es el número de gente, sino el nivel de conocimiento. Yo soy muy ñoña y a Es mí me importa independiente de la mucho. audiencia. Sí, o sea, y independiente, o sea, porque por ejemplo, yo no digo que no sea, o sea, alguien que solamente habla de su vida Ujú, puede ser un influencer. ujú. Y, o sea, a lo mejor su vida sí es muy interesante y a lo mejor puede ser motivadora, pero digamos que incluso alguien que tiene una influencia súper negativa, un mal influencer, Claro. puede ser influencer. Y un Ujú. experto no podría tener esa connotación. O sea, como que siento que hay más banalidad, perdón, se me Ajá. van a echar encima, pero ni modo, Déjalo sin miedo. más banalidad dentro de la parte de solo ser influencer que ser experto. O sea, yo la verdad Ok. es que sí, para mí la preparación alrededor de mi tema es muy importante. Ok. ¿Cómo brinca alguien de ser influencer a entrar a este formato de creador, si se le puede llamar así, o de experto, o de Yo lo creo que que, sea? no, de creador, o sea, porque creador pueden ser los dos. Ok. Yo creo que ahí sí no hay diferencia, ¿no? Tú puedes crear videos de tu vida, Ujú. tú puedes hacer contenidos de un tema súper especializado, no sé, lo que tú quieras. Bueno, ¿cómo brinco a ser educador, si es la palabra? ¿Cómo le puedes decir? O sea, Es que porque puedes sí, o no porque primero, brincar. para mí también es distinto, ¿no? Y a mí no me gusta que me hayan creador de contenido, por ejemplo, porque yo no lo veo A así. ver, tú O cuéntame la sea, porque yo diferencia no de lo los veo. creadores de No, contenido. no se trata sobre mí ahorita, pero yo no lo veo así. Se lo veo más similar a lo tuyo, donde, o sea, pues, creador de contenido es una etiqueta genérica que pues, no engloba, se engloba todo y nada, ¿no? Y tomar una foto, soy creador de contenido, no, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una intención de que estoy entreteniendo, o sea, porque un comediante para mí es un comediante, no es un creador de contenido, porque no estoy a merced del algoritmo nada más o de la novedad o el baile que está de moda, sino yo soy comediante y mi comedia va hacia, yo hablo de esto y quiero Claro, llevar, y los voy a llevar a mi show, o los voy a llevar a mi especial, o soy educador, o soy experto en cierto tema, o soy entretenedor, o soy como asesor de cierta cosa, y uso, o sea, los medios digitales como una forma de llevar tráfico o audiencia o lo exacto. que sea que estoy haciendo, ¿no? Que es lo que yo veo que tú haces. O sea, para mí entonces eso, eres como experta en finanzas o educadora en finanzas personales, ¿no? Ahorita estás siendo educadora en PR y en temas Les de estoy abriendo publicar mi caja de y Pandora. tal, pero sí, yo lo veo diferente a ti. Pero entonces, ¿qué tendría que pasar para que o sea, o Yo no sé si cómo me todos puedo los dividir? O sea, si alguien está en esta, desde tu punto de vista, alguien está en es que no sé, y de pronto me dicen que tengo que subir más cosas a TikTok, y de pronto tengo que subir, o sea, no sé cada cuánto tú tienes esa pedo en tu cabeza de la nueva red social y lo que sigue y tal, contra, a ver, no, esto es donde tenemos que llevar gente y cómo hacemos para llevar gente a esto, que es mi tema. Cómo quien está escuchando empieza a cambiar su forma de pensar de el algoritmo, lo que sigue, la red social tal, a esto otro que está acá. O sea, ¿cómo Es que yo tendría que creo ser que esa de pronto lo migración? que no tenemos son objetivos. O sea, no Ok, tenemos claro para qué estamos haciendo las cosas. ok. Si tú quieres ser increíblemente famoso para que las marcas te patrocinen, que yo por eso, por ejemplo, no trabajo mucho con marcas, porque a mí no me interesa ser increíblemente famosa y que me patrocinen. O Ujú, por eso no subo a mi hijo a redes. Porque ujú. primero porque quiero que tenga su propia identidad digital cuando él la Cuando él decida quiera. y segundo porque quiero que tenga su privacidad y no me interesa que nadie más lo conozca, ¿no? Claro. O sea, cuando sube, pues nadie sabría ni quién es, ¿no? Ujú, Pero, pero depende mucho de tu objetivo. Si tú buscas el camino de los patrocinios, lo que tienes que hacer es crecer tus redes, porque eso es con lo que te van a medir. mm, Si tú lo que quieres es tener lectores, tener clientes,
tener alumnos, Ujú. que es más el camino que yo he seguido. Entonces tienes que crecer más tu audiencia y tu base de datos, tus suscriptores, la gente de la que tú tienes datos y que van a recibir tu información en un canal más directo que las redes sociales. Para mí, yo en mi negocio sigo muchísimo más las métricas de los alumnos y la retención, Ujú. del newsletter, de los suscriptores totales y de los suscriptores activos. Eso Ajá. es importantísimo. Y pues evidentemente ingresos, Ujú, ujú. porque pues si no, ¿de qué estamos hablando? Ok. Sino ese es hobby, ¿no? Que cuánto hemos crecido en redes. Sí nos pasa que abre nueva red social y abrimos. A veces es nada más apañe, ¿no? Así Apartar como para el usuario. el handle. Pero sí hay redes en las que le damos más fuerza que otra. Hace poquito justo estaba platicando con Pau Moreno, Ujú. la fundadora de Benefit Lab, y ella en algún momento dijo, a ver, si quiero ser empresaria de medio tiempo y mamá de medio tiempo, algo tengo que reducir. Y lo que ella decidió fue, voy a hacer mi newsletter quincenal, me voy a quedar con una sola red social, que es Instagram, que es la que a ella le traía más cosas, y no voy a publicar diario, voy a publicar Ok. un día sí y un día no. El punto es hacerlo trabajar para ti. Hay gente que dice, no, es que entonces tengo que abrir TikTok. Nosotros abrimos TikTok muy al principio, de hecho nos invitaron, hasta nos pagaron por abrir TikTok, una Ujú. agencia por ahí. Y lo usábamos mucho al principio, pero todavía no nos hemos amoldado. Entonces, habrá un momento en el que quizás le demos más prioridad. En este momento no es de... Ujú. Si tú me dices, yo personalmente lo que más uso es LinkedIn y en segundo lugar Instagram. Yo. Ok. ¿Cómo? O sea, no toda la empresa, Sí, pero pero yo tú. para mi branding personal y porque es donde me gusta publicar. Tengo varias dudas sobre esto, pero una es, ¿cómo o qué es lo que más te ha funcionado a ti? O sea, bueno, a ti como empresa, institución, para crecer tu base de datos. O sea, para crecer sus suscriptores. ¿Qué es lo que mejor? Iniciativas nuevas que Ajá. tengan que ver, o sea, la aplicación que lanzamos, que te Ujú. tenías que registrar, pues fue un bombazo, ahí tuvimos 15,000 registros, ¿no? Ok. Entonces, ahí fue nuestra primera base de datos. Después, dentro de los libros tenemos recursos digitales Ujú. que los trabajamos un montón. O sea, hay, por ejemplo, uno que es una chulada, que es un recetario que nos hizo Diana Castellanos de Ujú. Meal Prep, que tiene un punto financiero. O sea, si puedes planear tus comidas, vas a Sí, ahorrar. claro, justo tenía eso en la cabeza de que siento que todos los días voy al súper porque faltó esto y faltó esto. Entonces digo, ya, si tuviera nada más un Excel que me dijera, siempre es esto mismo y ya no batallo, pues, pero bueno, sí. Sí, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de recursos y también las hojas de presupuesto, etcétera. Pero cada cierto tiempo tienes que irlo cambiando porque si no la gente se cansa. O sea, ¿por qué Ok. te van a dar su correo? ¿Por qué te van a dar sus datos? Si es por eso. Obviamente también cuando... O ya tienes mi dato. O sea, ya me suscribí una vez y sigo bajando recursos, pero ya tienes mi Sí, o sea, sí, ya ya, nada más es pícale aquí, ¿cómo ¿no? O llegas sea, a dale clic. nuevos? Justo, o sea, publicamos estas nuevas iniciativas, o sea, Ujú. cuando tenemos los recursos digitales de la agenda, o sea, cada año son distintos, Ok. porque todos los ejercicios son distintos. Entonces, también de pronto hacemos cosas como en diciembre, como hacemos el Lupe Reyes del Ahorro, un reto, pues también lo sacamos. O si vamos a tener algo específico sobre parejas en febrero, pues les damos una lista de cómo hablar de dinero en pareja o Ok. cosas por el estilo. O sea, el punto es también darle cosas útiles a la gente por las cuales te quiera dar sus datos. Y a veces puede ser un test de autodiagnóstico, a veces puede ser un checklist hasta del súper, o sea, Ujú. eso. A veces puede ser un Excel, puede ser un tutorial, puede ser un video específico que solamente a quienes los te que den se estén. los vas a mandar. Entonces es simplemente hacer un recurso en particular. Ujú. E incluso si vas a hacer un newsletter, una publicación, hay gente que se suscribe porque ve la cajita, tenemos un newsletter y ya está. Ujú. Pero convéncelos, o sea, ¿qué les vas a dar cada semana? Sí, ¿qué beneficio tienen de estar ahí? Sí, o sea, les vas a dar solo un tip de lo mejor que tú leíste, Mm. o en la semana les vas a mandar recetas, les vas a mandar algo específico que tú quieras hacer en tu newsletter, ¿no? A ver, para ti, ¿cuál sería un sí o sí de estoy en redes? He hecho lo que el consejo general de tengo todo, ¿no? Tengo un poquito de, tengo YouTube y hago TikTok y hago Instagram. ¿Qué sí o sí no me puede faltar? O sea, ¿cuál sería algo que tengo que asegurarme de tener? Me refiero a como plataforma, ¿no? O tengo que estar, o sea, para ti, ¿qué es cómo te puedo decir? Si hubieras empezado antes a construir esto, sería todavía mejor lo que estás haciendo hoy. Es que yo lo primero que habría hecho, que no hice, que sí me tardé,
fue ponerlo en el newsletter. Eso es a lo que me refería, algo como eso. Entonces, eso. Sí. Para ti es eso. Sí, lo primero que habría hecho, porque yo probablemente el newsletter de Pequeño Cerdo Capitalista, o sea, el blog salió en 2008. El libro, el primero salió en 2011, la agenda 2012 y la primera agenda y el de inversiones en 2013. Creo que mi newsletter empezó en 2015. No manches. Sí. Muchísimo después. O 2014, por ahí, sí. Órale, pensé que Entonces, era mucho antes. Ok. Yo lo habría empezado antes. Eso es lo primero que habría hecho. Ok. O sea, importa si alguien empezó hoy en redes, es desde el principio haber un... Sí, o sea, si no tienes hoy newsletter, abre el newsletter. De hecho, si no tienes redes, si no tienes nada, abre primero el newsletter y ya luego vemos cómo lo difundes. Ok, o sea, ok. Perfecto. Y que, o sea, si vas empezando, sería, ¿empiezo a mandar cosas o con que capture correos? No, si manda cosas, si capturas los correos y no les mandas nada, se te hacen viejos y luego no te van a abrir. Entonces, sí, mándales algo. O sea, es que también la gente nos complicamos mucho. Cuando yo empecé era más difícil. Ahorita yo incluso tengo algo que me encanta, una herramienta que les recomiendo a todos en su vida. Hay una cosa de WhatsApp que se llama Transcribe Me, que le puedes dictar y la verdad es que transcribe mucho mejor que el que transcribe en WhatsApp. Y eso lo puedes usar para posts, ¿no? Entonces, una idea que tengas... ¿Le puedes hablar en español? En español, y si quieres que te lo traduzca en inglés, también te lo traduce. No, pero en español se entiende bien. Sí, perfecto. Yo tengo este pedo, este sesgo de que creo que muchos no agarran bien el español. Entonces no, te lo voy a pasar y me lo vas a probar y me vas a decir... Te agradezco, sobre todo porque yo tengo tantas amigas que no tienen podcast, pero mandan podcast, que yo ya las transcribo y además tiene una función para resumir. Entonces, por eso, o sea, son los $3 mejores empleados de mi mes. Entonces, eso, tú puedes estar caminando y hacer una nota de voz y eso va a ser tu newsletter. Y de repente lo que puedes hacer es ir pensando, oye, voy a ir guardando en un documento diferentes ideas y así las voy utilizando, o una sola vez a la semana hago todas las ideas y ya tengo el del mes completo, ¿no? O sea, mando solo uno a la semana. O sea, no tiene que ser algo extremadamente complicado, pero sí pensado en tu audiencia y en tu negocio. Lo mío era fácil porque es finanzas personales, pues un tip, y a veces puede ser la temporada, y a veces puede ser, no, lo que pasa es que ahorita vamos a sortearlo y primero ahorro, luego vamos a hablar de crédito, luego de inversiones, luego de retiro, ¿no? Y así nos la vamos a llevar. Pero ahí depende cuál sea tu eje. Tú eres quiropráctico, pues bueno, a lo mejor un día hablas de los dolores del cuello y otros de la higiene al usar el celular, o sea, higiene en cuanto a postura, y otro hablas acerca de cosas que estén relacionadas con el ejercicio. Sí, o no sé. cómo me siento en la oficina, o cómo decompress después de estar sentado tanto tiempo. Exacto. Pues suena muy padre. El tema siempre es, sí, pero, o sea, ¿cuánto me voy a tardar en poder hacer todo lo que estás haciendo tú? ¿No? Pero es que, ¿por qué tienes que hacer todo lo que estoy haciendo yo? Como no ver, porque suena que todo funciona muy bien y todo me puede generar ingresos y demás. Nosotros estamos en el momento de decir qué vamos a quitar. Con lo cual, si alguien empieza de cero, qué gran maravilla, porque puedes escoger 2 cosas. Eso es donde quiero que me lleves. O sea, que para no sentirme abrumado, ¿cuál sería un combo decente de decir, me empieza con estos 2 o newsletter y una red? ¿O a partir de qué momento digo, bueno, voy a meterle una cosa más? O el tema, sí, qué padre, quiero escribir un libro, pero no me sigue nadie, tú ya tenías el blog de tiempo, me espero un par de años para tratar de hacer un libro, o empiezo primero teniendo un libro y luego hago una red social para promover. O sea, como, ¿por dónde irías tú la jugada? Si hoy te dan a elegir, ¿sabes qué? Imagínate que vas a agarrar a una persona que viene empezando de cero y tiene todas las posibilidades del mundo. ¿No? O sea, hay 2 está caminos. Abierto el camino. ¿Por dónde te irías? Hay 2 caminos. Hay Elizabeth Benavent, que para quienes no la conozcan, es como de esa... Escribe novelas, es como de 50 sombras de Grey, pero a la española. O sea, cachondas. Ajá, la pero... que todas las mujeres leen y que se hacen y las como esconden, que la bajan en Kindle. Pero, ¿qué es eso? No, pues ya pero es una super bestseller. O sea, ella justo hace como 2 años le pegó al 1,000,000 de copias dentro de una editorial, que es bastante, pero... ¿Qué hizo ella? Es una historia de amor muy bonita. Es esposa de un locutor de los 40 en España y ella hacía relaciones públicas para empresas y no le gustaba su trabajo. Entonces ella empezó a escribir como, ahora sí que trabajo alterno y las autopublicó en Kindle. Le empezó a ir muy bien y después de que ya
a ella le fue bien autopublicando, la buscó una editorial, publicó en editorial, creció en redes, la pueden buscar ahorita en Instagram a Elizabeth Benavent, ¿no? Ujú. Dime un nombre Caso, de uno de sus libros conocidos para como verlo. es que hay una que se llama La magia de Sofía, tal cual, porque se llama como el mío. Pero en Netflix está Valeria, está una serie que se llama Valeria es de Valeria. ella, Valeria es ok. de ella. Pues justo, y ese es un camino que tú puedes escribir tu libro, si ya tienes un libro adentro. Pero si ahorita estás buscando, Ok. y si quieres ir por una editorial, creo que lo más fácil es el camino Sofía Macías, que es abre una plataforma donde puedas compartir este contenido. Si vas a escribir un libro, pues lo más lógico es que sí sea escrito. Pero porque aparte, perdón que te interrumpa, pero aparte, en este otro caso de esta chica, Elizabeth Benavent, sí. Benavent, no tenía que ser experta en un tema. O sea, no lo estaba. O sea, ¿Tú qué sabes? sí, no, pero no tiene que ser experta en el sentido que es ficción, ¿no? Claro. O sea, en tu caso es donde dices, ¿quién me está dando el consejo? ¿No? O sea, Claro. o por qué, si busco un libro de finanzas, si busco un libro de negocios, Pero bueno, pues, ¿quién es el autor? vamos a Que es un pensar poco que de- sí debe de haber alguien que, o sea, sí hay libros de gente que a la editorial le refirieron, este señor es mi doctor y es buenísimo que escriba Ya. eh, Algo de la diabetes, sí, tal. ajá, de la diabetes, y que como que ya tenía ese libro, ya tenía esa idea, y entonces lo que tenía era que buscar una audiencia. Ya. Si tú quieres ir por el camino editorial, o sea, como en mi caso, o sea, a mí lo que me pasó fue, yo empecé a hacer mis pininos como un hobby en un blog, pero Ujú. no tiene que ser un hobby. Puede ser una plataforma donde tú publiques periódicamente y la gente te lea y tengas retroalimentación. Ujú. Y entonces, y no necesariamente tiene que ser escrito, pero si va a ser un libro, pues tiene más lógica. Pero Ujú. bueno, ahora puedes hacer audiolibros, entonces puede ser un podcast o puede ser una plataforma de video, lo que tú quieras. Ujú. Publica de forma periódica, sobre todo para que también puedas obtener estas dudas, esta información, Ujú. y conforme vas generando esa audiencia, pues entonces ya cuando lanzas el libro es mucho más lógico que le vaya bien. Para que una editorial te busque, o sea, hay gente que no son expertos forzosamente en algo, pero pues hay muchos libros de influencers, ¿no? Ajá. ¿Y por qué los buscan? Por su audiencia. Pero Sí. incluso los doctores, o sea, yo creo que si tú eres una persona que tiene conocimiento y quieres construir autoridad, hacer esta base de dar a conocer por qué eres bueno, y en eso a mí me parece bastante interesante que LinkedIn sacó este programa de creadores de Ujú. LinkedIn Ujú. como para ayudarles a Posicionar posicionar un poco más estas ideas y para que la gente publicara más sobre su expertise en la parte red social de LinkedIn, ¿no? La parte que es como un Twitter grandote que Ujú, puedes ujú, escribir allá, ¿no? Entonces está padre. Entonces eso puede ser algo, ni siquiera tienes que abrir tal cual un blog, sería mejor que sea un blog porque entonces ya es tuyo, ya tienes todo ahí. tú tienes todo ahí, puedes meterle mucho más cosas, pero en el formato en el que tú te sientas más cómodo o cómoda. Y sí, ábrelo de tu newsletter. Si vas a escoger una red social, porque para mí es como la plataforma base, Ujú. el newsletter Ujú. y un canal para difundir, para que pues sí salgas donde la gente está y va a estar buscando estos temas, pues ahí sí sería importante que veas, ok, mi audiencia, ¿dónde está? O sea, si tú le vas a hablar a empresas, porque vas a dar programas de bienestar en empresas, pues qué carambas haces en TikTok. Sí, Sí se van a claro. subir en algún momento, pero LinkedIn sería tu red natural. Ok. Si tú vas a escribir un newsletter de política, o sea, estoy pensando ahorita, hay un blog en un medio, Nexos, el blog de la Suprema Corte, que es una Ujú. cosa súper de De nicho, nicho, pero la ujú. leen todos los abogados. Seguramente no está en TikTok, debe de estar en X, Twitter o- ajá, en Twitter X o en alguna cosa así, ¿no? Sí, Y al contrario, si tú haces moda, ¿qué haces en Twitter? ¿Y claro. para qué querrías tener Twitter? Vete a Instagram, ahí sí, vete a TikTok, vete Ok. a la red que corresponda. No tienes que tener todas. Piensa en dónde estaría tu audiencia. Si tu audiencia o sea, estás haciendo programas para la movilidad para personas de más de 60, pues entonces igual y ve en qué redes se está moviendo este grupo de personas, ¿no? Ok. Y entonces empiezas con dos cosas, dices. 3, ¿no? O sea, la plataforma ancla donde puedes poner tus contenidos. Ujú. Llámese un blog, Que quedamos que plataforma un ancla para podcast ti es o YouTube, o podcast, o blog. o blog. ¿no? Ajá, sí. Entonces es uno. Lo Ese otro sería es el newsletter. newsletter, ajá. Y el tercero, una red para poder Una red difundir. social donde le demos alcance A eso que y estás llevemos haciendo. tráfico a las demás. Sí, y te des a conocer de formas más cortitas. ¿Cuándo entra el tema de los eventos, por ejemplo? ¿O cómo juegan para ti en tu modelo de negocio?
cómo juega en la ecuación el tema de los eventos y qué tanto lo consideras un tema para traer revenue a la empresa o un tema para como PR o como engagement o como alguna otra cosa, ¿no? No sé. En un timeline así como muy rápido, Ujú. después de lo del libro, lo que empezó a suceder fue que empecé a dar muchas conferencias. Ok. Sí, claro. Entonces, mi primera conferencia fue muy vergonzosa en Canacintra de Uruapan. Le sigo pidiendo disculpas por lo novata que yo era. Pero bueno, de ahí empezaron a salir más conferencias, más talleres en ¿Se vivo. puede saber cuánto cobras al principio? Bueno, no es cierto. La primerita conferencia que di, se la di al IMEF Universitario. No, sí fue la de Uruapan, que esa no me acuerdo cuánto cobré, pero al IMEF Universitario de Durango le cobré 8,000 pesotes. Órale, súper bien. Bien cobrado, ¿eh? Y tuve que pagar mis propios No, viáticos. Y todo. no, hasta eso no, y me llevan a comer muy bien y eran Ok. unos encantadores. Hasta me regalaron un disco de Los Enanitos Verdes, cosa Ok, rara, ok. pero interesante. Ajá. Pero sí, o sea, al principio, que esa es otra. O sea, me acuerdo que una amiga mía llegó a decirme que quería cobrar su primera conferencia en 50,000 pesos y yo le dije, ¿por qué no empiezas por 25? Ajá. Es que soy muy experta. Bueno, pero nadie te conoce. Sí. Y además, quién sabe qué tan buena seas dando conferencias, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pero cada quien, o sea, cada quien póngale su precio y mi consejo en eso también a veces es mejor, o sea, ponle un precio que te dé miedo que te digan que no Ujú. a un precio para que te digan que sí, porque si no, pues luego a veces terminas haciendo cosas ahí Y medio. luego vas y no es lo que tú querías y estás ahí. Exacto. Y Pero perdón, después de las no, y te voy a conferencias... interrumpir otra vez porque nomás en ese tema en particular me interesa saber algo específico. ¿Cuándo decides si la das gratis o no? Me imagino que te tocó ocasiones que dices, en esta Sí. ocasión doy gratis o cobro menos. O sea, ¿Cuándo es el criterio? cuando ha habido cosas como con asociaciones, Ok. ha habido ciertas negociaciones, o sea, en algunos casos es como, bueno, te dono, o sea, como que hago un donativo en especie, como con libros o con el material de trabajo, o esta sí porque es una causa que a mí me interesa mucho, Ok. o en el caso de escuelas, por ejemplo, cuando en algún momento me dijeron, oye, para todo un plantel vamos a llevar el libro, va. Pues, o sea, sé que no va a ser que voy a ir a dar una conferencia y Ujú. luego nunca en la vida esos chicos van a volver a hablar de finanzas personales o escucharlo. Entonces, eso Ok. como que tiene sentido. Si son cosas más así como es un evento, a mí me tiene que interesar mucho, mucho, mucho. O sea, me tiene que dar algo el estar en ese evento para que yo no, o sea, yo prefiera no cobrar. Pero, o sea, yo prefiero que hagamos esquemas donde todo el mundo gane, Ujú. que esa parte de amiguismo malentendido de, ay, no me cobres porque eres mi cuate. No, porque eres mi cuate yo sí te Sí, pago, claro. ¿no? O sea, Ujú, claro. hagamos negocio, Sí, yo lo veo así. Ok. no al revés. Entonces ahora sí me decías, ¿fue las conferencias? Las conferencias me empezaron a pedir también muchos talleres y ya no me daba mucho tiempo. Entonces, yo estaba bien necia con que yo con el libro era suficiente, que para qué, y eso de los cursos en línea, ¿para qué? Y entonces me empezaron a A ver, pasar. no, antes te interrumpo otra vez. Del puro libro, de las regalías del libro, ¿te da para un sueldo? Depende de si eres pequeño cero capitalista o no. Un libro normal, no creo. Ajá. Pequeño cero capitalista es una cosa surreal Ujú. lo que pasó. Ok. O sea, si alguien se quiere hacer millonario escribiendo un libro, busquen otra fuente de ingresos. Ok, por ahí vamos, Porque por ahí. eso claramente, si lo haces a través de una editorial, tú lo que vas a recibir es alrededor del 10%, entre 8 y 10%, depende mucho del arreglo, del precio al público del libro. Entonces, pues obviamente si esos son 300 pesos son 30 500 pesos. ejemplares, pues no es mucho. Si son 700,000 ejemplares, digo, es a lo largo del tiempo, lo que sea, Claro. pues ya es algo bastante considerable, ¿no? O sea, Pequeño Cerdo Capitalista vendía 50,000 ejemplares al año. O sea, Ok. no, y a la fecha, pues todavía sigue vendiendo 30. Ok. Entonces, no le va mal, digamos que, ¿no? Ok. Pero no es una regla normal en los libros. Incluso si tú autopublicas, ya haciendo las cuentas de lo que te quita la plataforma, lo que gastas, lo que tal, lo que te llevas es el 30% del precio del libro. Ok. Entonces, tienes que considerar eso. El libro te va a abrir puertas a otras cosas. O sea, Carla Bailey, una de mis amigas de finanzas personales, decía, yo me pagué mi camioneta con mi libro, pero no porque era específicamente la venta, sino porque después daba conferencias que las cobraba mejor. Es un poquito como en la música el single y el Sí. concierto, ¿no? Ujú, ujú. Lo mismo. Entonces, esa parte de las conferencias, yo estaba en ese con que no quería hacer cursos en línea. Me encuentro a Mari Carmen Obregón de Efecto Wow, me taclea en un parque y me dice, tienes que hacer tu curso. Y yo, ajá, ajá. Yo años antes ya había conocido a Andrea Rojas, Ujú. que es una super pro en tema de cursos en línea, y ella también me decía, es que es diferente la experiencia de leer el libro que de tener el curso, y también Ricardo Jepe me dijo lo mismo.
Y llegó el punto en el que alguien me dijo, oye, pero es que a mí me gusta la agenda, pero me gustaría que hubiera un acompañamiento con la agenda. Ya. Entonces dije, ok. Y fue muy curioso porque dando cursos fue cuando me di cuenta que sí había muchas más cosas que tenía que enseñar que no estaban necesariamente en los libros. Entonces fuimos a la parte de cursos en línea y yo te diría que después de eso fue cuando aparecieron los eventos en mi caso. No es que tengas que hacer toda esta Pero escalerita. ¿y por qué irte de lo digital a eventos otra vez? Si en teoría ya te estabas evitando el tener que hacerlo físico y los límites de te cae tanta gente en el lugar y listo, ¿por qué volver a eventos? Porque hay cosas que tú vas a hacer en el negocio por rentabilidad o por alcance y hay cosas que vas a hacer por branding y por conexión. Ok. Entonces, a mí, mis firmas de libros, que esas sí ni se cobran ni nada, o sea, son, una vez firmé 4 horas en la FIL Guadalajara y no porque hubiera, o sea, sí había gente, sí había bastante gente, pero era porque con cada persona platicaba muchísimo. Tan loca, pero sí. Entonces, Estaba con Guillermo Arriaga y lo mismo, le digo, duraste horas ahí y me dice, pues sí, pero pues cada persona compró el libro y aparte les pone como una dedicatoria, le digo, no manches. pero es que no solo compró el libro, es Les poner un sellito así de siguiente, siguiente. largo, ¿no? Casi. Ajá. No, pero además te cuentan lo que hicieron con el libro, o sea, Ya, porque claro. lo de Guillermo probablemente les habla mucho cómo conecta las historias, o sea, Sí, le cuentan. y es espectacular. Esta historia me pasó esto. Esta historia me... Pero ahora imagínate esa historia con tu dinero. Sí, claro. Entonces, sí es todo un tema. Entonces, ahí es esa conexión. Hay gente que no le gusta, a mí me alimenta mucho, pero eso es también lo que hace que la marca dure a través de los años. Ya. Entonces, también son experiencias muy distintas. O sea, es como si yo te digo, oye, pues ¿para qué vas a conciertos si está en Spotify? ¿No? Es que yo no voy a conciertos porque están en Spotify. No, pero... Sí, no, pero... Ahorita con hijos está difícil ir a conciertos, pero sí. Sí, pero Sí, bueno, es pero lo diferente. mismo. O sea, ¿para qué llevas a tu hijo Sí, no, es muy al diferente. show on Ice si los Que puede lo vea ver? en YouTube. Ajá, Pues si no, lo ve en o sea, YouTube. ajá. Entonces, sí se siente diferente, sí es diferente. De hecho, yo el fin de semana pasado tengo una especialista en yoga para el bruxismo facial que me da clases, porque ella vive en Cuba, me da clases digitales. Hizo un taller aquí, bueno, yo como fan adolescente Yoga de para Taylor el Swift. bruxismo facial. No, o sea, para cuando aprietas mucho la Sí, mandíbula, no, claro, ejercicios para soltar. Pero yoga, nada más con esto. Ajá, pues son Órale, qué ejercicios para loco. soltarlos. Ok. Bueno, pues es como fisioterapia para esta parte. Sí. Pero justo, verla en vivo para mí era una experiencia distinta y costaba 3 veces más que la sesión con ella, pero estaba padre. O sea, y realmente era ese momento, también vivir la comunidad, o sea, platicar con otras personas que hacen lo mismo que tú. Y de hecho, a ti como especialista te conviene que tu comunidad se junte, porque si estás en un tema muy especializado, probablemente esas personas no tienen con quién hablar de ese tema. Claro. O a mí Son me los pasa. loquitos ahí de su familia, ¿no? Son y los que nadie loquitos les de su hace caso, familia. ¿no? Y así les pasa. Entonces, por ejemplo, en Pequeño Cerdo Capitalista, en el curso de retos hacemos una dinámica que se llama cómplices virtuales. Entonces, emparejamos alumnos para que tengan sus datos y se vayan contando cómo van con sus metas. Y luego, pues, hacemos a veces, hemos hecho algunos años convivencias con retadores. En Monterrey justo hicimos una en Metapatio y se conocieron varios. Y entonces la comunidad, bueno, pues el día que te conocí a ti, tú estás haciendo una aquí, justo de Dementes. Y la comunidad lo que hace es que se retroalimenta, empieza a platicar, invita a otras personas. Entonces, crece muchísimo lo que sea que tú estés haciendo, la iniciativa, ¿no? Ok. ¿A partir de qué punto me conviene considerar hacerlo? Depende Porque está el qué... miedo de que no vaya nadie. ¿Pero ¿no? qué O entiendes no como evento? O sea, el lo que evento... sea, desde una clase en vivo, ¿no? De esas que voy a meter a 10 personas. O un y voy a cafecito. cobrar hasta un café o decir... 500 personas en el Museo Interactivo de Economía. Voy a hacer o 2000 un festival en el o voy a hacer un BlackBerry. tal. ¿Cómo sabes cuándo ya es un momento para hacerlo e incluso dónde hacerlo? Porque luego es, ok, me siguen 10,000 personas. O sea, no quieres ser la chava esta que hizo un concierto y que tenía un montón de escuchas de sus canciones y el Benny no había vendido un solo boleto y faltaban 10 para su show, ¿no? O sea, como que dices, quiero Pero evitarme ese es el ejemplo tema. perfecto de alguien que no hizo su newsletter. Bueno, pues a eso me refiero. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo mides? ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes cuándo es buen momento? ¿O dónde? ¿O qué tamaño? ¿O cómo dices, esto es lo que debería cobrar?
Si me pudieras dar así como un par de nociones que valdría la pena que cada quien adapte lo suyo. Si es muy chiquito, pues experimenten, porque realmente, ¿qué pasa si llegan 3 pelados a un café? Nada. Ujú. O sea, experimenten y así van creciendo. Así se hacían en los viejos tiempos las comunidades de tuiteros, ¿no? Ujú. Si es algo que ya quieres que sea más grande, si es un taller, si vas a requerir costos, entonces sí espérate a tener una lista de contactos, a poderlo lanzar con tiempo y poder, pues obviamente, tener prueba de que se registraron. Si son eventos gratuitos, ahorita, vida post-pandemia, Ujú. pues más o menos, o sea, tienes que tener el doble o 3 veces los registrados que quieras tener en el evento, si es gratuito. Okay. Si es un evento que simplemente lo que quieres es, o sea, que sí quieres vender boletos, pues ahora sí que ahí dependerá del costo de la sede. Se pueden hacer muchas alianzas con el tema de la sede para que no te cueste tanto Ujú. y eso, o que no te cueste en Pero tú general. como dices, ¿sabes qué va a costar 500, va a costar 1000, va a costar 5000? ¿Cómo puedes detectar cuánto va a pagar mi audiencia por un boleto de una cosa de estas? Es que ahí yo creo que más bien depende del valor que tú estás ofreciendo Ujú. y pues también un poco del mercado y también cómo lo vendes. Ahí hubo una experiencia muy interesante porque en la pandemia todo el mundo estaba haciendo eventos Ujú. y eran como pues festivales o eventos o transmisiones o tal, y entonces pues los cobraban en 100 pesos, 300 pesos, lo que fuera. Nosotros en la pandemia salimos con Adulto Inc., que era un taller de 3 días Ujú. con especialistas, pero no es lo mismo tener un taller que vas a aplicar cosas que pues el primer año creo que lo vendimos en 1,500 pesos, o sea, 10 Ok. veces lo que se estaban vendiendo Sí, lo típico. lo típico, pero es que depende mucho del valor que estás aportando. Entonces, si tú estás haciendo un evento genérico, pues te tienes que comparar con eventos genéricos. Si estás haciendo una experiencia particular, con experiencias particulares. Si vas a hacer algo de educación, pues que hay de educación que sea Ok. similar. Y también esto tiene que tener ya, pues ahora sí que finanzas personales, o bueno, finanzas en general, una relación con tus costos. A ver, ¿Cuánto te va a costar? tengo una duda muy particular. A ver, si tiene que ver con el tema de pricing. Y tiene que ver porque eso es lo que también me pasa a mí, yo lo veo. No es lo mismo decirle a alguien, te voy a vender un curso de inversiones, ¿no? Y cuesta tanto, un ticket alto, porque en teoría la persona, si está vendiendo inversiones es porque ya tiene ahorros, o sea, si está interesado en un curso de inversiones es porque tiene ahorros y que tiene Hay capital. unos Bueno, kamikazes que pero ni tiene algo de tienen dinero. capital para poder invertirlo en esto. O Sí, como decir, un curso de cómo comprar tu primera mansión. Pues bueno, asumes que si está comprando su primera mansión es porque tiene ya el dinero para comprar, entonces pues cobra un ticket alto. claro. Contra un curso para una persona que en teoría no está en ese, o sea, es un curso de cómo ahorrar O cómo o salir de una cómo deuda. salir de una deuda y dices, es el mejor curso, te voy a sacar de una deuda, pero entonces tengo que cobrarlo bien. Es cómo jugar o cómo justificar. Seguramente te han llegado un montón de personas que te dicen, es que yo quiero tu curso, lo necesito, eso que tú estás diciendo es lo que yo necesito, Pero pero no le puedo pagar. no lo voy a poder pagar o no lo puedo pagar o no me va a alcanzar o lo que tú quieras, ¿no? O un curso de ventas y es, ay, pues está bien caro, tal. ¿A ti qué te ha funcionado Yo sí, para tú mentalizarte de si no, yo voy a cobrar lo que tengo que cobrar o incluso también la parte de ¿cómo lo la pongo? objeción, ¿no? Cómo darle vueltas o cómo lo manejas. Es que caro o barato depende del valor, digo. O sea, Ujú. si algo tiene un precio alto, pero tú le vas a sacar 3 veces eso, y hay una forma en que tú demuestres cómo le sacas 3 veces eso no es caro, a lo mejor hasta Ujú, está barato. ujú. Si algo tiene un precio baratísimo, la cháchara que te compraste y nunca usaste, eso es carísimo, quítame esa porquería, ¿no? Nunca la usaste. Okey. Entonces, yo más bien lo pienso en función del valor. Entonces, y obviamente el problema, o sea, las personas que definitivamente sé que no van a poder pagar nada, y esa es la ventaja de ser un especialista con una plataforma, vete y este video y ya te van a dar un punto de salida, Mm, ¿no? Es más, el okey. capítulo 1 de Pequeño Cerdo Capitalista está gratuito en mi página y Ujú, habla de ahorro. Si no tienes un peso, ahí puedes ahorrar tus primeros 100 pesos para abrir tu cuenta en CETES Directo o en lo que quieras, ujú, o para empezar a avanzarle a tu deuda, ¿no? O sea, no es como que... esa es la gran magia del mundo digital, que incluso teniendo cosas gratis, puedes cobrar muchísimo si tú puedes aprender a dar ese alto valor, ¿no? okey. Y a veces sí es difícil entender estas objeciones del dinero, o sea, porque si ay, es que les estoy cobrando mucho. Pero si tienes personas que con lo que haces han logrado duplicar, triplicar lo que tú estás haciendo, o si estás resolviendo un problema muy doloroso, o sea, un Ujú, problema de salud, por ejemplo, ujú. que
la chica de la yoga del bruxismo, ¿no? Ujú. O sea, su sesión, o sea, tiene un paquete que creo que cuesta 2,000 pesos. Pues no sé cuánto cuesta el retenedor y las consultas al dentista seguramente son más Sí. caras que lo que ella está haciendo. Entonces, el valor que tú Sí, sí, tú lo percibes percibes como es más me está alto. cobrando barato Me para está lo que cobrando yo... barato. Ujú. Que sepa, para que te empiece a cobrar más caro. No, Que se Marcela, te llevo muchos entere, clientes. que se entere. Pero, a ver, y una duda más sobre el tema de los cursos y el tema de la capacitación. Pero perdón, nada más para Ujú, lo de los... Quería como ujú. regresar a la parte de los Ok. eventos. ¿Qué tan listo estás para el tamaño del evento? O sea, o qué tanta gente tienes que tener o qué pruebas tienes que tener. O sea, yo Ujú. creo que audiencia clara, o sea, si es muy chiquitito, no necesitas nada. O sea, con que Ujú. tengas 2, 3 seguidores y ganas de experimentar, está perfecto. Si vas a hacer un evento grande, o sea, cuando nosotros empezamos a hacer Moneyfest, nos juntamos 4 y Ujú. juntamos audiencias de otras personas. Ok. ¿No? Entonces ahí ya necesitas tener claro que si hay suscriptores, que hay gente que te ha pagado cursos, que hay Ujú. algo que sustente eso de que si hay gente que va a ir. Mari Carmen Obregón acaba de traer a Liz Gilbert a México y fue ella, pero también muchas personas a su alrededor que participamos en el evento trayendo nuestras audiencias. Entonces, otra vez es, dependiendo del tamaño del evento, es el tamaño de gente que tienes que tener. Y hay, digamos, 2 especies muy distintas de evento. Perdón, Mari Carmen, perdón por no haberte contestado a tiempo. Pero gracias por la invitación. Te lo perdiste, estuvo re bueno. Tengo déficit de atención, no es mi culpa. O sea, sí es, pero perdón. Ok. Pero Ujú. hay 2 tipos de eventos muy diferentes. Los que están hechos pensando en cobrar el precio del boleto Ajá. y los que están pensando en que el negocio Es el salga del patrocinio. patrocinio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si eres alguien, un especialista un poco más pequeño, o sea, si ya eres una productora gigante, si eres un artista internacional, quizás ahí la cosa cambia. Pero cuando pues tienes una audiencia pequeña o mediana o lo que sea, no puedes distraer tus eventos o tus esfuerzos, no puedes distraer tus esfuerzos en las 2 cosas, ¿no? O sea, Ujú. por un lado vendo los boletos y estoy aquí muy enfocado en esto, pero también tengo que convencer a que se suban los patrocinadores. Entonces, Sí. a nosotros nos pasó con el Moneyfest los primeros 2 años, era Mixto. este doble esfuerzo. Después ellos tomaron la decisión de, bueno, vamos a enfocarnos un poco más a la parte de patrocinios, aunque evidentemente pues también es importante y sigue habiendo una venta de boletos muy Ujú. buena, pero digamos que ¿a qué le vas a dar Sí. prioridad? Sí, porque el equipo se concentra en eso, en estar buscando el sponsor, en estarle dando el seguimiento, en los testigos de todo lo que pasó, ¿no? Porque luego también, no tomé fotos y sí estaba la marca, o no, lo que fuera, ¿no? Sí, y también, pues bueno, las marcas cuando es un evento Ujú. patrocinado, las marcas cuando es un evento patrocinado te van a pedir cosas específicas, ¿no? O sea, porque van a querer ver su presencia o van a querer un Un espacio dentro de stand o un eso algo. o una participación, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando estás en eventos temáticos, ¿no? Yo he hecho los 2, o sea, a mí me Ujú. ha tocado Adultoink, que es un taller con especialistas donde solamente vendemos los boletos y es dentro de la comunidad y Ujú. no hay patrocinadores, no hay marcas, se puede mencionar absolutamente lo que sea, hay total Ok. libertad y soltura y demás. Y Moneyfest ha transitado por ambas y el esfuerzo es muy distinto, ¿no? Ok. Me voy a regresar a la parte del contenido, nada más para una cosa en particular. ¿Te pasa el decir, esto que voy a enseñar, ¿no? O esto que estoy cobrando por enseñar en el taller o en una clase o lo que tú quieras, lo tengo gratis o sea, lo podrían encontrar gratis en YouTube o en tal, y entonces decir, ¿qué, o sea, qué tanto sí doy como, descubrí esta metodología, ¿no? Y la definí y tal, ¿la regalo en el blog? O sea, ¿la pongo gratis en el blog o me la guardo para nada más los que pagan el taller? O la sensación de es que del taller esto ya está acá público, entonces no sé si le voy a sacar provecho. Como esa cosa de qué tanto doy y qué tanto ya se cobra y dónde está la línea. ¿Sí? ¿Te ha L- pasado? ¿O Ye- lo piensas? Es que yo creo que seguimos entrándole en la parte de cursos en línea al mundo en línea con una mentalidad muy análoga, muy de la escuelita. Ajá. Tú en los cursos en línea no estás pagando por contenido, Ujú. estás pagando por resultados. Ok. Entonces, tú puedes tener incluso fuera mucha de la información que están en tus cursos, pero en tus cursos tiene que estar muy sistematizada y lo que tienes que hacerle a la gente es ahorrarle tiempo hacia el resultado. Ya. Menos y más rápido es mejor. No muchísimo contenido. Contenido ya tienen para consumir. Lo que quieren es, dame ese atajo.
Okay. Dame lo que es efectivo. Porque ya encontré una analogía. Si yo publico recetas gratis en línea, pero puedo hacer una combinación que sea, este curso es para cómo combinarlas para que tengas X resultados. O sea, Sí. ya agarro de las que están gratis, pero lo que no tienes ahí es la fórmula de cómo se combinan para que pase X, ¿no? Para que bajes de peso, para que subas de peso, para que lo que sea. O ¿Podría ser un si, ejemplo de esto? claro, o si tengo 3, o sea, si tengo 3 que son las estrellas, te voy a enseñar a hacerlas conmigo para que te queden mejor. Ya. Porque puedes tener la información para ver cómo te salen. Sí, claro, ¿no? claro. Ok, ya te entendí. Sofía, nos queda poco tiempo. Tengo una última pregunta, que esta sección, no sé cómo se llama, ahorita está diciendo el freestyle. ¿Qué es durante los siguientes de 1 minuto a 5 minutos? Quiero que desahogues todo lo que tiene que ver, o sea, todas estas cosas relacionadas con sugerencias de libros o autores o consejos o prácticas o mindset para gente que está escuchando y que se considera creador o está en la economía de los creadores. Es decir, oigan, si están en esta onda, tienen que checar esto, googlen este término, lo que sea. Puede ser una cosa, pueden ser 10, no es como... Pero particularmente como para negocios en línea o para qué. O sea, estas como frustraciones que de pronto tienes de decir, es que todos deberían tener un newsletter, yo les recomiendo esa herramienta, o frustraciones de, es que me encantaría que más gente supiera esto, ¿no? Y de pronto son varias veces en tu vida o en tus días que piensas en eso, ¿no? Me encantaría que más gente supiera que influencers no es lo mismo que tal. O sea, puede ser cualquier cosa, puede ser, digo, desde autores, desde libros, pero que le van a ser útil a alguien que está escuchando esta conversación, ¿no? Que está escuchando esta conversación, tiene un perfil particular que dice, quiero crecer o quiero vivir lo que me gusta al final del día, ¿no? Que en ese sentido es crecer monetización, crecer audiencia, tener una reputación digital, una presencia. Es como esta nube. Entonces, pues digo, pero tiene que ser una herramienta, ¿no? O alguien que seguir. Lo que sea. O sea, es lo que voy es gente que te voy a decir, es tu última oportunidad de hablar de este tema para la gente. Sí. Escupe todo lo que tenga que ver con esto que a ti crees que tienen que saber y que no pueden quedarse sin saber. Ya será chamba de ellos investigar. ¿Me explico? Ok, bueno, si tuviera un minuto muy corto o algo así, déjame pensarlo bien, pero ya lo tengo que ir. Te voy a dar 5 minutos si quieres, pero luego sí. O sea, dale, no hay filtro, pues, no es pregunta, es date. Sí. Yo creo que para mí la lección más valiosa de los 15 años de Pequeño Cerdo Capitalista es que tienes que tener proyectos propios fuera de tus obligaciones. O sea, fuera de lo que haces de chamba o fuera de lo que haces si todavía estás estudiando, necesitas tener algo específico. El mío era el blog, era un experimento. Y tiene que ser algo que empieces sin expectativas y sin prisa. O sea, que no tenga que ser algo que los próximos 10 meses, 10 días, lo que sea, tengan que dar un resultado. Porque lo que sí veo mucho en la gente es, están esperando en su cabeza algo súper perfecto, no lo arrancan y no prueban. Entonces, date chance de hacer esas pequeñas pruebas y no tienen que ser perfectas, pero yo creo que entre la expectativa y la paciencia es donde vas a tener más chance de si tienes un proyecto personal, descubrir una gran área. Y esto lo puedes replicar, incluso si ya tienes el negocio, empieza a jugar en tu negocio en algo nuevo, que sea un formato, que sea una iniciativa, que sea algo distinto. Okay. Ahora, herramientas que a mí me han servido muchísimo. Sigan a Laura Belgrave para el tema de newsletter. Ella es como la sensei de Mary Forleo en ese tema. Y la verdad es que es buenísima para quienes están atorando con cómo hacer su newsletter. Si alguien tiene la cosquillita de hacer suscripciones en particular, porque yo lo que tengo es un programa de suscripción, o el más grande es el programa de suscripción de retos financieros. Stu McLaren, mis amigas se burlan de que es mi pastor, entonces se lo súper. ¿no? Todo bien, así que, hey. Sí, a mí se me hacía medio ñoñón y esa parte no me gustaba, pero es un súper genio. Y de verdad, sí, creo que algo que siempre te vas a tener que regresar es a renovar tu visión. Entonces, yo cuando empecé Pequeño Cerdo Capitalista,
Hervé da Costa, que es un coach que tuve en la maestría, me puso a hacer un personal business plan. Hay un post de esto en el blog del Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, hagan su personal business plan, piensen en una gran cosa, un proyecto, piensen en cosas a largo plazo. Algunas las van a poder construir, otras les van a sorprender lo grandes que van a ser respecto a lo que ustedes pensaban, y otras pues no van a suceder, pero no pasa nada, ¿no? Pero si no planeamos, pues no va a haber un futuro mejor. Mira, me gusta, cerraste súper bien. Listo. Gracias. Yay.